Muy buenas tardes, maestros y compañeros presentes. Mi nombre es Yojaira Vizcaíno y junto a Edwin Vilorio y Yanil Caballejo somos el grupo número 5, el cual le estaremos exponiendo el capítulo 11 que lleva como tema costo de capital. Esperamos que esta exposición le enriquezca en el tema a continuación. A lo largo de los dos capítulos anteriores, en varias ocasiones nos referimos al descuento de los flujos de efectivos futuros para determinar los valores presentes. ¿Cómo se calcula la tasa de interés o la tasa de descuento apropiadas en una situación real? Suponga que un joven médico quede incapacitado para practicar la medicina a causa de un accidente automovilístico que sufrió en el último año de su internado. Los tribunales determinan que él podría haber ganado $100,000 anuales durante los siguientes 30 años. ¿Cuál es el valor presente de esos flujos de ingresos? Debemos conocer la tasa de descuento apropiada. Si usamos el 10%, el valor será de $942,700 con 5%. La respuesta será de $1,537,300, lo que pone de manifiesto que está en juego más de $500,000. En el ambiente de las finanzas corporativas, la situación más probable es que la inversión se haga el día de hoy, ya que promete una serie de flujos de ingresos en el futuro, por lo cual se requiere conocer la tasa de descuento apropiada. Este capítulo expone los métodos y los procedimientos para poder determinarla. Primero, el estudiante debe observar que si invertimos dinero para recibir beneficios en el futuro, es menester estar absolutamente seguros de lo que ganaremos, por lo menos tanto como lo que nos cuesta adquirir los fondos para la inversión, lo cual en esencia es el rendimiento mínimo aceptable. Si los fondos les cuestan a la empresa 10%, todos los proyectos deben ser aprobados para asegurarse de que al menos ganan 10%. Al usar esta cifra como la tasa de descuento, podremos determinar si hemos ganado el costo financiero que resulta de realizar las operaciones de negocios. ¿Cómo determina la empresa el costo de sus fondos? O más bien, el costo de capital. Suponga que el superintendente de una planta propone solicitar un préstamo a una tasa de 6% para comprar un sistema de transportadores, mientras que un gerente de división sugiere vender acciones a un costo de 12% para crear un nuevo producto. No solo sería imprudente juzgar cada inversión en razón de las fuentes específicas de financiamiento a los que recurrió para llevarla a la práctica, sino que eso también provocaría decisiones contradictorias a la hora de elegir las inversiones. Por ejemplo, imagine que un sistema de transportadores que ofrece un rendimiento de 8% será financiado a una deuda a una tasa de 6% y que la evaluación de un nuevo producto que ofrece un rendimiento de 11% es financiado con acciones comunes de 12%. Si los proyectos y sus financiamientos son comparados de esta manera, debería aceptarse el proyecto que ofrezca el rendimiento más bajo y descartarse el que ofrece un retorno mayor. En la realidad, si las acciones y la deuda fueran vendidas en proporciones iguales, el costo promedio del financiamiento sería de 9%, la mitad de la deuda a 6% y la otra mitad a las acciones a 12%. Con un costo promedio de financiamiento de 9%, ahora rechazaríamos el sistema de transportadores con tasa de 8% y aceptaríamos el nuevo producto a 11%. Esa sería una decisión racional y coherente.
aunque una inversión financiada con deuda de costo bajo podría parecer aceptable a primera vista. Emplear deuda podría incrementar el riesgo general de la empresa y a la larga ocasionar que todas las formas de financiamiento fuesen más costosas. Cada proyecto debe ser medido en razón de los costos totales de los fondos para la empresa. A continuación, consideremos el costo de capital en un contexto más amplio. Será más fácil comprender cómo se determina el costo de capital si analizamos la estructura del capital de una empresa hipotética, Baker Corporation, la cual se presenta en la tabla 11.1. Observe que primero se muestran los costos de las fuentes individuales de financiamiento después de impuestos. Luego se ponderan los pesos de cada una de estas fuentes y por último se determina el promedio ponderado del costo. Los costos que se consideran son aquellos relacionados con los nuevos fondos que se usarán para el financiamiento futuro, en lugar de los costos históricos. En la parte restante de este capítulo analizaremos cada uno de los pasos de este procedimiento. Cada elemento de la estructura de capital lleva asociado un costo explícito o costo de oportunidad, que en lo sucesivo denotaremos con el símbolo K. Estos costos están directamente relacionados con los conceptos de evaluación que se explicaron en el capítulo anterior. Si el lector entiende cómo se fija el precio de un valor, no tendrá mayor problema para determinar su costo, por lo cual los cálculos que se requiere del costo de capital no son difíciles de realizar. Iniciamos nuestro análisis considerando primero el costo de las deudas. El costo de las deudas se mide por medio de las tasas de intereses o de rendimiento que se pagan a los tenedores de bonos. En el capítulo 10 explicamos la técnica para calcular el rendimiento de los bonos. Suponga que una empresa se prepara para emitir nuevas deudas. Para determinar el precio probable de estas en el mercado, la empresa debe calcular el rendimiento sobre sus deudas actuales, que no es el mismo que cuando esos valores se emitieron, sino la que demandan los inversionistas en el día de hoy. Suponga que la emisión de deudas paga $101.50 anuales por intereses. Tiene una vida de 20 años y se venden actualmente en $940. Un proceso más sencillo sería usar la fórmula 10.2, la cual nos proporcionaría el rendimiento aproximado al vencimiento. A continuación, reproducimos la fórmula y la volvemos a rotular como fórmula 11.1. El rendimiento próximo al vencimiento, Y, es igual al pago anual de interés más pago del principal menos precio del bono, dividido entre el número de años al vencimiento. Esto para calcularse se debe calcular primero esta parte y luego dividirse entre 0.6 por el precio del bono más 0.4 por el precio del principal, que esto vendría siendo 10.84% el rendimiento aproximado al vencimiento. En muchos casos no hay necesidad de calcular el rendimiento al vencimiento porque simplemente se le proporciona. Una vez que, con el empleo de la fórmula, una calculadora o las tablas hemos determinado el rendimiento o que se lo hayan proporcionado, debemos ajustar el rendimiento con las consideraciones fiscales. El rendimiento al vencimiento indica la cantidad que una corporación tiene que pagar antes de impuestos. Sin embargo, tenga presente que el pago de intereses sobre las deudas es un gasto fiscalmente deducible. Debido a que los intereses son fiscalmente deducibles, su verdadero costo es inferior al costo pactado porque el gobierno absorbe una parte del costo al permitir que la empresa pague menos impuestos. En realidad, el costo de la deuda después de impuestos es el rendimiento al vencimiento multiplicado por 1 menos la tasa fiscal. La fórmula 11.2 representa lo anterior.
el costo de la deuda es igual a Y por, entre paréntesis, 1 menos la tasa. La variable Y, el rendimiento, que aparece en la fórmula, se puede intercambiar por el término de rendimiento al vencimiento o rendimiento aproximado al vencimiento. Cuando utilizamos la fórmula de rendimiento aproximado al vencimiento, algunos párrafos anteriores determinamos que el rendimiento actual sobre la deuda era de 10.84%. Supondremos que las nuevas deudas se pueden emitir a la misma tasa vigente en el mercado y que la empresa paga un impuesto de 35%, una tasa agradable con la que es fácil trabajar. Al aplicar el factor de ajuste fiscal, el costo de la deuda después de impuestos sería o será de 7.05%. El costo de la deuda, aplicando la fórmula, es igual a Y por 1 menos la tasa, que viene siendo el 7.05%. Regresemos a la tabla 11.1. En la columna 1, observemos que el costo de las deudas después de impuestos es de 7.05%, tal y como acabamos de calcular. El costo de las acciones preferentes es similar al costo de las deudas porque se realiza un pago anual constante, pero es distinto porque no hay fecha de vencimiento en el cual se deba hacer el pago del principal. Determinar el rendimiento sobre las acciones preferentes es más sencillo que establecer el rendimiento sobre las deudas. Lo único que debe hacer es dividir el dividendo anual entre el precio actual. El resultado representa la tasa de rendimiento para los accionistas preferentes, así como el costo anual para la corporación por la emisión de las acciones preferentes. Debemos alternar ligeramente este procedimiento y dividir el pago de dividendos entre el precio neto o los réditos que recibe la empresa. En razón de que una nueva acción preferente de la emisión tiene un costo de venta, costo de explotación, los réditos para la empresa son iguales al precio de venta en el mercado menos el costo de explotación. La fórmula 11.3 representa el costo de las acciones preferentes. Costo de las acciones preferentes es igual al dividendo anual sobre las acciones preferentes dividido entre el precio de las acciones preferentes menos costo de explotación o de venta. En el caso de Berkshire Corporation, supondremos que el dividendo anual es de $10.50. El precio de las acciones preferentes es de $100 y el costo de explotación o de venta es de $4. El costo efectivo es igual a 10.94%. Como el dividendo de las acciones preferentes no es un gasto deducible de impuestos, no existe un ajuste fiscal. De nuevo, regresamos a la tabla 11.1 y observamos en la columna 1 que 10.94% es el valor que utilizamos para el costo de las acciones preferentes. Un cordial saludo, mi nombre es Edwin Vilorio y les estaré hablando sobre el costo de las nuevas acciones comunes. Si emitimos nuevas acciones comunes, debemos obtener un rendimiento ligeramente superior al costo del capital común en forma de utilidades retenidas, que representa la tasa de rendimiento esperada por los accionistas actuales. El rendimiento más alto es necesario para cubrir los costos de emisión de los nuevos valores. Estructura óptima del capital, ponderación de los costos. Una vez establecidas las técnicas para calcular el costo de los diversos elementos de la estructura del capital, ahora explicaré los métodos para asignar pesos a esos costos. Trataré de ponderar los componentes del capital de acuerdo con nuestro deseo de obtener el costo mínimo total de dicho capital. Esto representa una estructura óptima del mismo. Ahora bien, ¿cómo decide la empresa cuáles son los pesos indicados para el financiamiento por medio de deudas, acciones preferentes y acciones comunes? Aunque las deudas son la forma más económica de financiamiento,
solo deben usarse dentro de los límites razonables. Entonces, ¿por qué no usar más deudas? La respuesta es que su uso más allá de un punto razonable podría incrementar enormemente el riesgo financiero de la empresa y con ello elevar los costos de todas las fuentes de financiamiento. Suponga que usted va a fundar su propia empresa y que considera tres diferentes estructuras de capital. Para facilitar la presentación, solo consideramos las deudas y el capital contable, es decir, capital común. Los costos de los componentes de la estructura del capital cambian cada vez que se modifica la mezcla, los pesos de deuda capital. La empresa puede reducir el promedio ponderado del costo del capital con el financiamiento por medio de las deudas. Pero más allá del plan B, el uso continuo de estas pierde su atractivo e incrementa de manera considerable los costos de las fuentes de financiamiento. La teoría financiera tradicional sostiene que existe una curva de costos de capital en forma de U de la utilización de las deudas por parte de la empresa. Casi todas las empresas pueden usar entre 30 y 50% de la deuda en su estructura del capital sin exceder las normas pactadas por los acreedores y los inversionistas. Muy buenos días, mi nombre es Yanil Caballero y yo voy a estar continuando con esta exposición. Por lo general, para determinar la mezcla de capital adecuada, la empresa empieza por su estructura de capital actual y determina si su posición actual es óptima. Si no es así, el financiamiento subsiguiente debe llevar a la empresa hacia una mezcla que considere la más deseable. Solo se deben considerar los costos del nuevo financiamiento o los incrementos de este. Hasta aquí hemos explicado los diversos costos del capital financiero y la estructura óptima del capital. El capital financiero, como bien habrá supuesto, está compuesto por bonos, acciones, preferentes y capital común. Estas formas de capital financiero aparecen en el balance general de la compañía bajo los rubros de pasivos y capital contable. El dinero que se obtiene de la venta de sus valores y de la retención de las utilidades se invierte en bienes de capital de la empresa, esto es, los activos fijos constituidos por la planta y el equipo. Por lo general, los fondos a largo plazo suelen ser invertidos en activos fijos, con varias mezclas para el financiamiento de activos posibles durante el ciclo de negocios. Obviamente, la empresa quiere conseguir todo el financiamiento necesario al costo más bajo posible. Esto significa vender acciones comunes cuando los precios están relativamente altos para minimizar el costo de capital. El administrador financiero también quiere vender deuda a tasas de interés bajas. Como existe deuda a corto plazo y a largo plazo, el administrador debe saber cómo se mueven las tasas de interés durante el ciclo de negocios, así como cuando usar deuda a corto plazo y cuando a largo plazo. Una empresa tiene que encontrar un equilibrio entre la deuda y el capital contable para lograr el costo mínimo del capital. Aun cuando hemos explicado cómo se minimiza el costo general de capital con una sola razón de deuda a capital contable, en realidad las empresas operan dentro de un rango considerable de deuda a capital contable antes de ser penalizadas con un costo total más alto debido a un incremento en los riesgos. Costo de capital en la decisión del presupuesto de capital. El costo de capital actual de cada fuente de financiamiento es importante cuando se toman decisiones de presupuesto de capital. Los costos históricos de financiamiento pasados podrían tener muy poco que ver con los costos actuales, frente a los cuales debemos medir los rendimientos presentes. Cuando una empresa desea reunir nuevo capital financiero, aprovechará las diversas fuentes de financiamiento a lo largo de un periodo razonable, independientemente de la fuente propia de los fondos
que la compañía use para la compra de un activo, la tasa de rendimiento esperada o tasa de descuento será el promedio ponderado del costo del capital. En tanto que la compañía gane el costo de capital, el valor de sus acciones comunes se mantendrá igual o aumentará porque las expectativas de los accionistas quedan satisfechas. Hasta aquí mi exposición.